Bueno, vamos a crear la tabla de historias clínicas. Entonces, vamos a darle clic derecho sobre tablas, table, y eh, vamos a agregar un campo para la historia clínica. Lo que primero se me ocurre puede ser un campo ID historia, ¿sí? Y en el que se puede llegar a ser un entero. ¿Sí? Después puedo llegar a tener una fecha de historia en el que va a ser de tipo dato datetime, y después puedo tener una observación de la historia clínica, que puede ser un varchar 2000, el ID del paciente entero y el ID del médico entero. Entonces, la clave candidata es ID historia. Para eso ya la vamos a confirmar, le vamos a poner que es clave y vamos a venir acá abajo a las propiedades y le vamos a decir que va a ser identity. Ahí está. Y ahora bien, repasamos entonces de nuevo las formas normales. Tenemos un campo de historia, fecha de historia, observación, ID paciente, ID médico. Entonces, si este paciente tuviese varias historias clínicas, se repetiría aquí en esta tabla por la cantidad de historias clínicas que tuviese. En principio estaría bien, pero no estaría bien que se repita, porque ese valor lo podríamos estar guardando en otra tabla donde estemos relacionando el ID de paciente con el ID de historia. Entonces tendríamos menos repeticiones de datos. Estos campos ID paciente y ID médico los vamos a estar sacando y los vamos a estar poniendo en otra tabla donde vamos a relacionar la historia clínica con el paciente y con el médico. Y vamos a dejar los otros campos para guardar la historia clínica en sí. Porque de hecho, si el valor de ID paciente cambia por algún motivo, automáticamente me tendría que estar cambiando el ID de historia y me tendría que estar cambiando el ID médico, con lo cual ya eso rompe la tercera forma normal. Así que vamos a sacar estos dos campos y la tabla la vamos a grabar así como está. La vamos a grabar así como está. Vamos a ponerle historia. Y vamos a guardar. Y por otro lado vamos a crear otra tabla nueva, ¿sí? En la que va a estar la relación de este ID historia clínica con el ID de paciente y con el ID médico. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, en principio, es agregar ID historia. Vamos a ponerle entero. Y vamos a agregar el ID paciente, ¿no? Porque esta historia clínica o una historia clínica va a estar relacionada con un paciente. También vamos a ponerle entero. Y esta historia clínica, además de tener un paciente, va a estar asociada a un médico. ¿Sí? ID médico. Entero también. Y acá ya terminamos con la tabla de relación. Por lo que tenemos en una tabla de historia los datos de la historia clínica, la observación, la fecha en que se hizo la historia clínica y un ID de esa historia. Y este ID lo relacionamos en otra tabla con el ID de paciente y el ID de médico. Por lo tanto, en principio estamos seguros de que el ID de historia va a ser clave primaria. ¿Sí? Va a ser clave primaria. Pero el ID de paciente también va a ser clave primaria, porque el ID de paciente se puede llegar a repetir. Es decir, puedo tener varias historias clínicas de ese paciente. Y el ID de médico también se puede llegar a repetir. Entonces vamos a tener que usar como primary key los tres campos. Vamos a guardarlo. Y acá le vamos a poner historia paciente.
porque es la relación de la historia clínica con el paciente, y vamos a guardar, y ahí ya tenemos las dos tablas creadas. Entonces vamos a hacer clic derecho sobre la base de datos, sobre la carpeta tables, y vamos a poner refresh, y ahí vamos a ver las tablas creadas: historia, historia, paciente y paciente. Estas tres tablas están, podemos decir que están en tercera forma normal. Terminamos acá esta clase y vamos a seguir con la siguiente clase, donde vamos a definir la tabla de turnos.